¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Contexto Teología Simple. En esta ocasión tenemos a un invitado especial. Por primera vez vamos a tener a otro invitado conversando con sus anfitriones acerca de teología y de contexto y de cultura. En esta ocasión tenemos al presidente de Editorial CLIE, don Eliseo Vila. Esta es una conversación que vamos a tener muy amena acerca de la historia, acerca de libros, acerca de anécdotas, y queremos que ustedes se unan a esta conversación. Así que bienvenidos a este episodio especial. Bueno, anécdotas estaríamos toda la mañana, en 100 años no nos bastaría toda la mañana de anécdotas, pero como anécdota me contaría, por ejemplo, que CLIE ha vivido distintas etapas de expansión, etapas de persecución, y me contaría una anécdota en una etapa de persecución que yo no viví directamente, sí la viví directamente, pero no conscientemente, me la contó mi madre. Cuando fui durante los años de la dictadura, trabajaba en la clandestinidad, había constantes visitas de la policía al hogar de mis padres, buscando los libros de CLIE y requisando todos los libros de CLIE. Mi padre imprimía en imprentas clandestinas en Barcelona por las noches, sin hacer ruido, para poder imprimir los libros con pies de imprenta de fuera de España, de Chicago, de Estados Unidos, de Argentina. Y mi madre me contaba de que cuando venía la policía tenían la cuna en la que yo dormía con un doble fondo. Okay. Y debajo del colchón de mi cuna escondían las planchas de los libros y yo dormía plácidamente, y cuando venía la policía les decía no hace falta que despierte al niño, déjame estar, y yo me quedaba durmiendo y así no se llevaban las planchas de los libros. O sea que usted fue parte de la clandestinidad. Yo fui parte directa, inconsciente de CLIE durante la clandestinidad. Bueno, de eso me resulta bastante curioso porque quizá pocos conocen o conocíamos la historia de CLIE, que se funda en 1924, y la funda su padre, don Samuel Vila, que algo que me llamó mucho la atención es que hay una conexión, y ahorita vamos a hablar obviamente de Spurgeon, pero hay una conexión muy directa entre su padre y Spurgeon a través de una persona, de un intermediario que fue alguien que estudió o que más bien capacitó a su papá, un maestro de su papá que fue a la misma vez discípulo del mismo Spurgeon. Fue un francés, Monsieur Rubén Dubarry de Nimes, que fue el tutor de mi papá en la escuela de Spurgeon y fue el que lo encaminó a Spurgeon. Mi padre nació en una familia, una de las familias protestantes que aceptaron el Evangelio en lo que se llama la Segunda Reforma en España, que fue a mediados del siglo XIX. La primera reforma fue en el siglo XVI, pero la Inquisición española acabó con todos los protestantes que había en España, y muchos, como Casiodoro de Reina, tuvieron que exilarse a Gibraltar o a Ginebra, a Londres, y no quedó nada. O sea que el protestantismo no resurgió en España hasta lo que llamamos la Segunda Reforma, que fue en el 1850 con la Constitución liberal, vinieron los misioneros ingleses, wesleyanos, metodistas, fundaron un colegio cerca de donde vivían mis bisabuelos, y mis bisabuelos, pues, que eran, yo provengo de una familia judía, una familia de origen sefardí, de las que se convirtieron al catolicismo para no abandonar España, les llamaban marranos a los judíos que no se convertían, pero era una familia sefardí, era una familia con bastantes disponibilidades económicas, mis bisabuelos, y cuando vieron un colegio metodista, como eran católicos forzados, pues de ideas liberales, llevaron a los hijos al colegio metodista, y así entró mi familia en contacto con el Evangelio. Mi abuelo quería que mi padre, su primogénito, mi abuelo era economista, pues
Usted también es economista. Yo también, sí. De ahí me viene, la línea, ¿no? Mi abuelo quería que mi padre pues se hiciera cargo de los negocios familiares, pero mi padre entró en contacto con misioneros bautistas y decidió pues ir a estudiar para ser pastor y dedicar su vida al ministerio. Entró en contacto con Monsieur Dubarry-en-Nimes, estuvo en el colegio de Spurgeon en Inglaterra, y cuando contempló la riqueza de libros que había en la biblioteca de Preachers College y en la biblioteca de Spurgeon, cuando regresó a España en el 1924, aparte de fundar una iglesia cerca de donde ellos vivían, en Tarrasa, dijo: yo voy a dedicar parte del resto de mi vida en fundar una editorial y conseguir que los pastores, los estudiantes, los líderes y el pueblo cristiano en general disponga en lengua española, en su propio idioma, de la misma riqueza de libros que los pastores y el pueblo cristiano tienen en inglés. Y así nació CLI, con un libro polémico a las fuentes del cristianismo, en el cual mi padre explicaba, porque en aquella época la Iglesia Católica en España decía que los protestantes eran una secta porque se habían apartado del magisterio de la Iglesia y de la doctrina de los santos padres. Y mi padre les refutaba en este libro fundacional de CLIA, las fuentes del cristianismo, diciendo: miren ustedes, la Iglesia Católica enseña, decía en una página. En la otra página decía: la Biblia dice, y los padres de la Iglesia dicen. Por ejemplo, sobre la justificación por la fe, y ponía citas de Atanasio, de Ambrosio, de Agustín, de Casiodoro, y me refutaba con sus propios argumentos, luego diciendo: ¿no será que los que se han apartado de la doctrina bíblica y se han apartado de la doctrina de los santos padres fueron ustedes añadiendo cosas e ideas y liturgias que ni la Biblia enseña, ni los padres tampoco enseñaron? Y esto fue a las fuentes del cristianismo. Por eso, ahora con los 100 años de CLIA, los hemos celebrado editando, yo creo que lo he visto por aquí, una Biblia de estudio patrística. Sí. Este es el libro que celebra el centenario. Es la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, con una selección de notas de estudio de patrística, de los padres de la Iglesia, una selección hecha desde una perspectiva cristiana evangélica, de lo que dijeron los padres de la Iglesia, y la Biblia de estudio patrística, como explico en el prólogo que he escrito para esta Biblia, es el libro fundacional que enlaza los 100 años con el libro inicial de CLIE, que se titulaba A las fuentes del cristianismo. Estas son las fuentes del cristianismo, la Iglesia primitiva, los padres de la Iglesia, que fueron los que forjaron el canon del Nuevo Testamento, que, como ustedes saben, lo vemos. Sí, claro. O sea, una cosa que me llama mucho la atención de la historia es no solo cómo nace el amor por los libros, sino también hoy en día hay muchas personas evangélicas que dicen: volvamos a los padres, volvamos a leer lo que ellos han dejado, y cómo CLIE desde un inicio estaba cumpliendo esa misión de traer al pueblo evangélico que lee español a los padres de la Iglesia y a la rica tradición cristiana que nos precede. Es que uno de los grandes errores del cristianismo evangélico ha sido pensar que los padres eran un patrimonio de la Iglesia Católica. Regalar la patrística a la Iglesia Católica, cuando en realidad el fundamento de la doctrina cristiana evangélica está en los padres de la Iglesia. Y curioso, o sea, es llamativo que CLIE, como bien recalca Mike, siempre ha tratado de recuperar este legado, porque tenemos las obras selectas, por ejemplo, que editó el doctor Alfonso Ropero, de Orígenes, Agustín. Tenemos la historia del pensamiento cristiano de un gran historiador que tenemos cristiano evangélico, Justo González, que es una obra de arte, esta historia. Y es que precisamente muchas obras se han escrito en inglés, pero yo creo que uno de los triunfos de CLIE es que precisamente autores hispanohablantes
han recuperado este legado, como el doctor Alfonso Ropero, como el doctor Justo González, entre otros libros de historia que se han editado. Por ejemplo, se ha traducido el de Flavio Josefo, también es otra fuente importante en el cristianismo. Exactamente. Pero CLIE nos ha puesto al alcance estas fuentes por autores hispanohablantes, también traducciones muy buenas de autores clásicos, como es N.T. Wright, bueno, toda la colección que en el seminario se le conoce de colores, Claro. es la de Richard Bockham, N.T. Wright, sí. Autores como la colección teológica contemporánea, Colección teológica contemporánea. donde leemos los mejores comentarios bíblicos, ¿no? Está Leon Morris, Gordon Fee, entre otros. Entonces, CLIE sí resalta la calidad, como decía Alfonso Triviño en una presentación que usted le hizo, que hay 3 cualidades de CLIE: calidad, calidad y calidad. ¿No? Bueno, yo antes os decía que el sueño de mi padre cuando fundó CLIE, cuando vino, era de que el pueblo cristiano de habla española pudiera disponer de la misma riqueza de títulos que había en inglés. Ahora puedo decir, al cabo de 100 años, para gloria de Dios, que hemos superado este sueño. Sí. Porque tenemos la Biblia patrística, esta Biblia comentada por los padres de la Iglesia, no existe en inglés y se está traduciendo al inglés y se va a editar una edición en inglés que ha accedido a una prestigiosa editorial en Estados Unidos para que haga una edición en inglés. La versión española ampliada con notas del Tesoro de David no está disponible en inglés. Se va a actualizar y traducir el inglés partiendo de la edición española, y muchos libros de los que CLIE tiene de autores latinoamericanos actualmente y muchos guatemaltecos. Se nos está olvidando el libro que se acaba de publicar del doctor Javier Picaza también, que es el libro de ecología del doctor Xavier Picaza. Y el curso de patrística. No también. hay nada, el curso de patrística, el libro de Picaza es una obra de arte y está muy relacionado con Guatemala, porque habla de la cosmovisión que tenían los mayas en Guatemala, la cosmovisión del mundo y el concepto ecológico que tenían sobre la cosmovisión del mundo. Todo esto es literatura que no existe en inglés. Y por lo tanto hemos ido ya más lejos del sueño de mi padre. Sí, algo que el doctor ya ha mencionado también es esa relación que existe con los latinoamericanos, tener a personas desde Guatemala escribiendo libros, y eso ha sido sumamente importante, no solo para las instituciones teológicas, pero también para los pastores, para las personas de a pie en Latinoamérica. Yo recuerdo bien a mi papá en San Salvador yendo a la librería Bautista a ir a buscar los nuevos libros de CLIE. Él no era pastor todavía, pero ya él sabía de los libros y los iba a comprar, y así fue llenando la biblioteca. El legado, al final de cuentas, es sumamente grande, pero entiendo, también hay nuevos retos hoy en día, y no sé si nos pudiera hablar de cuáles son esos nuevos retos que usted Bueno, percibe. yo creo que el gran reto, tal como yo lo veo, del pueblo evangélico en Centroamérica y en Latinoamérica en general, es que tiene que desarrollar una teología autóctona. Tiene que desarrollar su propia teología adaptada a la cultura hispana. No puede seguir dependiendo toda la vida mirando al norte de los Estados Unidos para basar su teología y su eclesiología. Tenemos ya teólogos de talla dentro del pueblo hispano en Latinoamérica, como tenemos en Guatemala y los tenemos en toda Latinoamérica. Podría citar muchos nombres, no voy a hacerlo, pero creo que tenemos ya autores suficientes para... Es urgente que el pueblo hispano desarrolle su propia teología adaptada a su cultura, porque si seguimos dependiendo de los Estados Unidos, mire, yo lo voy a desarrollar en mi conferencia que tengo que dar el lunes. Yo creo que los Estados Unidos en el siglo XX, con los fundamentals, se quedaron un poco anquilosados. Un gran teólogo norteamericano, Carl Henry, decía: si el pueblo evangélico no es capaz de superar su aversión
a la crítica bíblica y desarrollar alternativas coherentes para dentro de una década no va a ser una alternativa doctrinal creíble. Esto lo decía Carl Henry. Quizás podríamos decir que se equivocó un poco en el plazo. Debía haber dicho, para el siglo XXI no va a ser una alternativa, pero este es el problema que tenemos. Yo creo que, por desgracia, en Estados Unidos, a lo largo del siglo XX, la teología no es ya que se enquilosó en la época de Spurgeon, es que retrocedió de Spurgeon. Es que fueron para atrás como los cangrejos, porque Spurgeon era muy fundamental en los puntos que él entendía que no podía cambiar, que eran fundamentales, como el Downgrade Controversy. Pero en ética estaba mucho más avanzado Spurgeon que lo que está el cristianismo norteamericano. Y esto, el pueblo evangélico en Latinoamérica tiene que desarrollar su propia teología y su propio concepto eclesiológico adaptado a la cultura latinoamericana. Eso que usted dice va muy de la mano con el propósito de este podcast, por eso le hemos puesto contexto, porque una de las premisas que manejamos aquí en el seminario es que el contexto es importante, muy importante a la hora de hacer teología, y que es el que nos ayuda a hacer precisamente una teología, como decía un autor mexicano, criolla, es decir, un protestantismo criollo, recordando los inicios del protestantismo latinoamericano. Y CLIE pues nos provee también herramientas. Leía que, por ejemplo, ha sido una editorial, vamos a llamarle progresista, aunque la palabra puede tener múltiples significados. Lo es, mire, yo le voy a decir, a mí me rompe el corazón cuando vengo a Guatemala y me dicen que el seminario tiene que mandar a los estudiantes a comprar los libros en la librería Loyola, que aprecio mucho y son clientes, claro, y son clientes nuestros, pero hay muchos libros que debía haber editado CLIE y que no los editó en su día. Y no los editamos para que no nos tacharon de liberales. Y ahora me arrepiento de no haberlos editado. Libros como de Jürgen Moltmann, por ejemplo, que los tenía que haber editado CLIE y los ha editado Verbo Divino y siguen editoriales. Vengo de España de la feria del Liber, que me llaman, que es la feria internacional más importante del mundo de libros en español de carácter profesional. Y este año en lo que en el Liber, en la feria, llaman la calle de Dios, que es donde juntan a todas las editoriales religiosas, que en España están las principales, ¿no? ¿Sabe? Y CLIE tiene su stand este año por la celebración de los 100 años de CLIE. Todas las editoriales religiosas nos han hecho un homenaje y nos dieron yo me digo al presidente de Verbo Divino, al director de Verbo Divino, y decir que es que me estáis quitando los autores, os estáis llevando los autores protestantes. Bueno, pero aún así CLIE nos ha ofrecido libros ahora, nos ha ofrecido libros, por ejemplo, de justicia social, como es el caso de Exclusión y Acogida de Miroslav Volf. Aquí hay un maestro que ese libro, como usted dice, es un puente para la construcción de una teología de la reconciliación latinoamericana, tomando como fuente el libro de Volf, que antes solo estaba en inglés, pero ahora ya lo tenemos traducido al español con un prólogo excelente de Harold Segura y otros libros más, como este que tenemos aquí, por ejemplo, de la feminidad bíblica, que yo creo que en español va a ser o está haciendo como una revolución al movimiento tanto feminista o aquellos movimientos también machistas que han surgido en América Latina, para tener una perspectiva de cómo la subyugación de la mujer no se puede sostener histórica o bíblicamente, ¿no? Que es un poco lo que defiende Bedal y Zumbar. Al principio me pedía una anécdota, pues voy a contar otra. Cuando Spurgeon cedió el púlpito del Metropolitan Tabernacle a un esclavo negro de una plantación de Estados Unidos, saben que Spurgeon era uno de los oponentes fundamentales al esclavismo, cuando en seminarios del prestigio de Princeton se defendía el esclavismo Biblia en mano, con una interpretación, y Spurgeon se oponía a todo y cedió el púlpito del Metropolitan Tabernacle a un esclavo negro para que predicara, y tenía estudiantes negros en el Preacher College.
y los asesores de Spurgeon me dijeron: Charles, por favor, no te metas en este tema. En Estados Unidos nos van a cortar la cabeza. Algunos pastores tienen plantaciones y tienen esclavos. Nos van... Y así fue, pero Spurgeon era como mi padre. Spurgeon, cuando veía una cosa clara, no estaba, él iba directo. Y cedió un púlpito del Metropolitan Tabernacle a un esclavo. Y en Estados Unidos, en muchas iglesias del sur de los Estados Unidos, se quemaron los libros de Spurgeon, incluidos los del Tesoro de David. Y ahí viene la anécdota. Cuando me trajeron este libro para publicar, algunos me dijeron: no lo hagas, nos van a cortar la cabeza. Y yo dije: no, a ver, la reivindicación de los derechos de la mujer la defendía Spurgeon ya en su época en el Tesoro de David, y esto no puede seguir así. Este libro es excelente y CLIE lo va a publicar, aunque nos debemos la bandera de progresistas. Y si alguien quiere quemar los libros de CLIE, que los queme. Pero CLIE creo que tiene una misión de Dios liberadora para el pueblo de Latinoamérica. Ya han intentado hacer boicot. Sí, ya nos hicieron un boicot. Es lo que iba a decir. Si CLIE ha sobrevivido a la guerra civil española, al franquismo autoritarista, a los boicots ultracatólicos y a los boicots en internet, no creo que un boicot más pueda apagar el fuego de CLIE. Mire, yo antes os decía, mis colegas de Verbo Divino, de Sígueme, yo os digo, nos habéis quitado muchos autores, pero yo creo que CLIE tiene otra misión. Ellos han publicado, teólogos alemanes. CLIE, lo que queremos ahora es potenciar a los teólogos latinoamericanos, que los hay y buenos, y en este sentido me ofrezco a SETECA y a los autores que ustedes nos puedan proporcionar de calidad para publicar sus libros en español. Muchas gracias por eso. Algo que estaba contando y lo veo muy apasionado es precisamente toda esta historia de Spurgeon y el amor que tiene. Y parte también de este podcast es poder presentar este libro que se llama El Tesoro de David, la revelación escritural a la luz de los salmos. ¿Cómo nace? Ya contó un poco cómo nace este proyecto, pero ¿cuál es el amor y por qué lo tenemos en esta mañana? Bueno, El Tesoro de David fue la obra magna de Spurgeon. Y lógicamente mi padre tenía para esta obra un amor especial. Yo puedo decir que nací con esta obra, porque yo nací, como se nacía en aquellos tiempos, en el dormitorio familiar. Mi padre trabajaba, a veces se despertaba por la noche, trabajaba por las noches y tenía un montón de libros en la mesita de noche, y siempre tenía uno u otro tomo del Tesoro de David en inglés. O sea que yo, cuando nací y abrí por primera vez los ojos, lo primero que vi fue el Tesoro de David. Lámpara a sus pies, pues. Bueno, es que años después me pregunté, y resulta curioso, mucha gente se va preguntando cómo un hombre como Spurgeon, que predicó más de 30.000 sermones, los sermones de Spurgeon ocupan una biblioteca entera, ¿cómo no escribió un comentario a toda la Biblia? Y mi padre me dijo: hijo, Spurgeon sí escribió un comentario a toda la Biblia. Escribió un comentario a toda la Biblia a la luz de los Salmos. Porque Spurgeon, como Atanasio de Alejandría, que lo expresa en su carta a Marcelino, cuando a su discípulo, diácono de la iglesia Marcelino, cuando le dice: hijo mío, en el jardín de los Salmos nacen todas las flores de la revelación que hay en el resto de la Escritura, y con un toque especial. Agustín defendía exactamente lo mismo, fue el que más extensamente comentó los Salmos. Lutero seguía por las mismas. En su prólogo al Salterio en alemán, Lutero dice que los Salmos son una Biblia en miniatura. Calvino, cuando hable que son como anatomía del cuerpo de los Salmos, creía exactamente lo mismo. Y Spurgeon creía lo mismo, que los Salmos eran una Biblia en miniatura. Por eso, que comentando los Salmos se puede comentar toda la Biblia entera. Y entonces, ¿qué hizo?
comentó los Salmos no solamente con sus propios comentarios. Spurgeon revisó todas las bibliotecas de Londres, la del British Museum, la de la Abadía de Canterbury, y fue seleccionando durante 20 años de su vida, invirtió Spurgeon en esta obra, en 8 tomos que se publicó, 20 años seleccionando todo lo mejor que se había dicho de los Salmos desde los padres de la Iglesia hasta su época. Mi trabajo, con la ayuda de mi hija Ana, que es licenciada en literaturas, en filologías clásicas y literaturas comparadas, ha sido traducir el texto íntegro de Spurgeon, traducirlo con la traducción dinámica para que hable en un lenguaje actual, como si los autores de aquella época hablaran en un lenguaje actual, y además ampliarlo con otros autores actuales del siglo XX. Yo he transcrito aquí muchas notas de Luis Alonso Chequel, notas de Joachim Kraus. Es lo que le iba a preguntar, porque Spurgeon muere a finales del siglo XIX. Exacto. Y alguien podría decir, bueno, es un comentario un poco anticuado, vamos a ponerle, pero usted ha dicho algo muy importante. No es anticuado, es actualizado. Porque usted lo ha actualizado, o sea, con comentarios ya más recientes, o sea, porque sí usted ha tomado en cuenta todos los descubrimientos que vienen posteriores Spurgeon. Aquí hay notas de Francisco Lacueva, que fue profesor de Seteca, sí, de José María Martínez, autor de Hermenéutica Bíblica. Su tío creo que es ¿verdad? José María Martínez creo que es su tío. Mi tío. Entonces, un excelente biblista, exégeta. Sí. O sea que, por eso cuando les decía que el Tesoro de David, la versión que tenemos en español del Tesoro de David no está disponible en inglés, es porque la versión en la que yo he trabajado 18 años es infinitamente superior a cualquier versión que hay del Tesoro de David en inglés, porque es una versión ampliada y actualizada. Y actualmente estamos en proceso posiblemente para traducirla y adaptarla al inglés. Algo quizá que hay que recordar para los lectores y los que van a adquirir el Tesoro de David es de que esto no nace de un encierro de Spurgeon académico solamente, sino que son sus sermones sobre los salmos. Y aquí a lo mejor una como doble pregunta. Uno es, usted que ha trabajado junto con su hija en la traducción, ¿cómo hacen para traducir sermones? Porque al traducir un sermón no es lo mismo que traducir un libro académico, hay que conservar la llama de la predicación. El fuego de la palabra. O sea, si uno está leyendo, cómo transmitir o cómo el lector puede ser parte, como si estuviera escuchando el mismo Spurgeon y que no sean solo palabras ordenadas gramaticalmente. Yo me digo que a veces traduciendo me ha invadido un sentimiento en el que no sabía exactamente si estaba hablando Spurgeon o no estaba hablando yo. Me he identificado tanto en transmitir que el lector sintiera como si Spurgeon me estuviera hablando, que ha habido una simbiosis entre el escritor y el traductor, una total simbiosis. Esa era una, y la otra es que también nos ayuda a ver que el Tesoro de David tanto es un comentario no solo a los salmos, sino ya vimos que a toda la Biblia, es decir, ver la Biblia a la luz de los salmos, es como si Spurgeon fuera del concepto a la escritura, ¿no? Al revés de algunos comentaristas. Que este libro, yo creo que la gran riqueza es que puede ser un libro tanto académico, porque tiene notas filológicas, exegéticas, puede ser un libro devocional, porque ya hemos visto que trae los sermones de Spurgeon, pero también puede ser un libro para la pastoral, porque tiene un índice de referencia temática, como también tiene un índice de referencia bíblica, es decir, tiene la capacidad de ser no un libro, sino casi como una enciclopedia del saber cristiano. Aparte tenemos las notas históricas de los padres de la Iglesia, junto con otros más, junto con autores contemporáneos. Entonces yo creo que ahí está la riqueza de ser un tesoro. Es una antología monumental de hermenéutica histórica. 1800 autores transcritos. 1800. Y este es el tercer tomo. Aquí faltan dos todavía por las páginas, ¿no? Ese es el tomo final, pero faltan otros dos tomos. En total son 7.500 páginas de comentario al tamaño este. Ok. Una obra monumental.
Estaba pensando, hablando de Spurgeon y cómo esto nos transmite, muchas veces hemos hablado, incluso en el podcast, de la debilidad ahora del púlpito, de la predicación, de esto que Martín Lutero quiso rescatar, de poner en la Biblia al centro y que las personas pudieran experimentar este sentimiento. Y este tipo de recursos nos está volviendo a traer esa pasión por la predicación de la palabra, esa pasión por transmitir la verdad de Dios y que podamos nosotros tenerlo en nuestra casa, pero también ocuparlo, usarlo y que sea un impulso también para nuevas generaciones de predicadores que ahora se están levantando en la iglesia, ¿verdad? Yo comentaba, por ejemplo, si un predicador quiere predicar sobre Hechos 17, 27, las palabras de Pablo, en él vivimos y nos movemos y somos, como vuestros poetas han dicho. Este predicador iría a buscar material para preparar su sermón en un comentario de los Salmos, no, ¿verdad? Pues en el Tesoro de David, y lo demuestro por un ejemplo, hay más material comentando Hechos 17, 27 que ningún comentario a los Salmos. 19 comentarios de Hechos 17, 27 por Spurgeon y por 10 o 12 autores distintos. Esto es el Tesoro de David. Sí, ahí es donde tenemos la riqueza precisamente de este gran libro que usted nos está ofreciendo, que son 3 tomos, este es el tercero, es el cierre de la obra, sí, que empezó su padre, por cierto. Su padre empezó traduciéndolo. Bueno, mi padre empezó con 2 tomitos pequeños. Sí. En su época en persecución era imposible ponerse entrar en una obra así. Él simplemente hizo un pequeño resumen del Tesoro de David. Yo he invertido 18 años juntamente con mi hija para poder completar esta casi los mismos que Spurgeon invirtió en los Salmos. Spurgeon invirtió 20, yo he invertido 2 menos. Sí, sí. Bueno, gracias por este recorrido, esta clase de historia, esta clase de hermenéutica. También tengo entendido que además de las actividades que van a hacer aquí en Guatemala, luego van a México a presentar también otras actividades. ¿Nos podría hablar un poco de lo que ha venido haciendo y lo que... Bueno, es prácticamente lo mismo que vamos a hacer en Guatemala, a presentar el Tesoro de David. Hay la más importante distribuidora de México, distribuidora Ariel, ellos organizan periódicamente un evento que titulan Héroes de la Fe, donde destacan la trayectoria de destacados líderes evangélicos en México y han querido unirlo a la presentación de esta obra y me han invitado a tener una charla sobre el Tesoro de David, y allí comentaremos un salmo a la luz del Tesoro de David. Hay otros eventos, hay una universidad que me quiere dar, dicen que me quieren dar un doctorado honoris causa. Yo rehuyo de todos estos honores, porque mi padre, cuando fue investido académico de la lengua española, que ya casi rozaba los 90, me dijo así con una sonrisa, dice: hijo mío, cuando te dan estos altos honores es que te queda ya poco tiempo de estar en este mundo. Estos honores están arriba, te queda poco tiempo. Yo actualmente también me decía que el siervo del Señor no se jubila, o sea que terminé el Tesoro de David y no he dejado de trabajar. Claro. Estoy trabajando en una Biblia de estudio a la luz de los Salmos, porque muchos entrar en 3 tomos completos del Tesoro de David y hurgar en ellos para interpretar la Biblia a la luz de los Salmos se les hace difícil. Digo, pues vamos a hacer como patrística. Sí. Vamos a dárselo hecho. Desde Génesis 1:1, Salmo 102:24, en el principio creó Dios, en el principio creó Dios. Los salmos comentando la Biblia y con las notas de los autores del Tesoro de David. Y ahora estoy trabajando en este proyecto, que si el Señor me da 4 años más de vida, para el 2028 espero que usted lo pueda tener. Claro, lo vamos a presentar. Sí, claro. Pues, ya está invitado desde una vez. En eso estamos, pero yo estos honores, mire, yo siempre que doy una conferencia y empiezan y luego te leen un currículum así, les digo, miren,
uno que tenía mucho más derecho, mucho más currículum que yo y mucho más derecho que yo y más doctorados y más cosas. Cuando empezaba a escribir las cartas decía Pablo, siervo de Jesucristo. Esto es todo. Son mis credenciales. Todas las demás cosas me sobran. Entonces, no sé si podemos hablar algo antes de terminar. Pues ya para ir cerrando, porque ha tenido un día bastante ajetreado y Ha sido una agenda apretada, sí. no lo queremos cansar mucho. A lo mejor que nos diga como CLIE cuáles son las... ¿qué nos va a entregar CLIE en estos pocos años? ¿Cuáles son algunos proyectos para que pues, los estemos esperando con ansias? Estamos trabajando en muchos proyectos en el área de Biblias que dirige nuestro editor de Biblias, José María de Rus, que es Editor de... un experto en este tema, o que ha coordinado esta Biblia de patrística. Estamos trabajando en una Biblia contextual, explicando el contexto del texto bíblico, que es muy importante de tener, y están trabajando en esto. Estamos trabajando esta Biblia a la luz de los Salmos. Tenemos muchos proyectos de otras obras, hemos firmado muchos contratos de autores como N.T. Wright, Sí. que Es prolífico. su tocho tremendo. Sí. Lo vamos a publicar en español. Excelente. Y diccionarios, a las editoriales no nos gusta mucho de hablar de proyectos futuros porque nos copian. Bueno, Es cierto. algo para recordar están los de Oscar García Johnson, que aquí hablando de teología latinoamericana son tomos que estamos esperando Pero con ansias. acabamos de publicar un diccionario de escatología de Rigoberto Gáudez, que es una obra que no existe tampoco en inglés, y estamos hablando para que exista también en inglés, y estamos abiertos, tenemos muchos proyectos con autores latinoamericanos y con autores ya dentro del sector progresista, porque CLIE no es una editorial denominacional. CLIE, así la fundó mi padre. Yo siempre digo que en la Junta Rectora de CLIE yo tengo a la derecha al obispo de la Iglesia Anglicana en España, Carlos López, un gran amigo, y a la izquierda tengo a José María Baena, expresidente de las Asambleas de Dios. Y en la mesa están bautistas, asambleas de hermanos. Entonces CLIE está para servir al pueblo cristiano en general. Eso es muy bonito porque más que una editorial y que una empresa, es un ministerio. No es una empresa. Es un ministerio. No es propiedad de nadie. Sí. Es una fundación y todo revierte en los mismos fines de la fundación. Claro. CLIE no tiene accionistas, no tiene propietarios. El propietario de CLIE es el pueblo de Dios. Y aparte usted como economista y como presidente no ve esto como de ganancia, sino que ofrece libros que pues a lo mejor no van a rendir tanto como se espera, pero sí van a proveer conocimiento y calidad, lo que hemos hablado. Yo di una vez una conferencia titulada La literatura cristiana, negocio o ministerio. Y mire, yo aprendí de mi abuelo y por esto hice la carrera de economía, de que el ministerio cristiano tiene que ser un ministerio, pero organizado profesionalmente y llevado con todos los parámetros humanos que hacen exitoso a un negocio. Y tiene que ser un negocio que revierta, cuyas ganancias reviertan a potenciar el ministerio. Porque si hacemos mucho ministerio, pero el negocio se va a pique, estamos destruyendo el ministerio. Claro. Y si nos enfocamos solamente en un negocio y el negocio se come un ministerio, tampoco este es el objetivo. El fin tiene que estar equilibrado con los medios, negocio y ministerio, ambas cosas. Bueno, muchas gracias, hermano Eliseo, por esta plática. Gracias, José, por también estar aquí juntos y aprender cuánto aprendemos. Sí. ¿Verdad? Hay que hacer más seguido esta dinámica de poder estar más de nosotros dos y también que muchas gracias. Personas. Los invitamos, amigos, a que puedan estar pendientes de las actividades que va a tener Editorial CLIE aquí en Ciudad de Guatemala, pero también a nuestros amigos de Latinoamérica, de México, que estén pendientes de todas las actividades que se van a realizar en estos días.
para poder seguir celebrando los 100 años de esto, como ya nos dijo, de este ministerio que nos ha ayudado tanto en estos 100 años y seguro va a seguir ayudando al pueblo evangélico latinoamericano. Gracias por su sintonía y nos vemos en otro programa.